Todos sabemos que la vida ministerial es una aventura, es un enorme privilegio, pero que no está libre de responsabilidades. Y el cuerpo de Cristo, que es tan diverso, que hay manos, hay pies, hay boca, y Pablo lo expresa tan extraordinariamente. No todos somos iguales, no todos funcionamos de la misma forma, y esa diversidad del cuerpo de Cristo es lo que hace al cuerpo autosustentable. Y eso es algo hermoso. Pero dentro de la vida ministerial, de momento nos encontramos con personas que comenzando el ministerio estaban en una faceta, luego entraron a otras áreas ministeriales, y esos periodos de transición es precisamente en lo que me quiero enfocar en este episodio. Y para ello hemos invitado a un matrimonio extraordinario, amigos míos, pastores que han sido de bendición a mi vida y a la vida de muchos de ustedes, que en la primera ocasión que estuvieron aquí presentes grabamos un podcast hablando sobre la temática del ministerio, la vida de ellos, la experiencia que ellos tuvieron en su matrimonio y cómo Dios ha obrado en la vida de ellos de una forma tan extraordinaria, y están acá de regreso para bendecirnos una vez más. Con nosotros está el pastor Jorge y la pastora Diana. Bienvenido a Legado una vez más. Saludos, bendiciones para ti, tu familia y toda la audiencia que te sigue. Una bendición estar aquí. Pastora. Amén. Saludos a todos los que nos están viendo y sobre todo gracias a ti por la oportunidad y la invitación. Yo quedé impactado cuando en el mes de agosto hablé con un compañero ministro, Alexander Vázquez. Nos encontramos en Miami y me dijo: José Luis, hay muchos matrimonios con los que he trabajado en la oficina que los envío directamente al canal de YouTube de Legado a ver la entrevista que tuviste con los pastores Jorge y Diana. Y me dijo, eso es me ayuda mucho a mí en el trabajo con los matrimonios, el que ellos puedan ver la historia de ellos. ¿Cómo les ministra a ustedes, cómo les afecta a ustedes saber que la historia de su restauración, desarrollo, ha sido y está siendo de tanta bendición a tantas personas? Bueno, en mi caso particular me honra, soy una sierva inútil, como dice la palabra, el saber que personas puedan hacer referencia a lo que nosotros hemos vivido, lo que hemos recibido por parte del Señor, y que sea de bendición para sus vidas, de verdad me honra. Y le pido al Señor que nos cuide, que nos guarde, y que nuestro testimonio pues siga trascendiendo a través de diferentes personas que necesitan ayuda. Pues gloria a Dios, que sean bendecidos por ellos, de verdad que sí. Qué bueno, qué bueno. Pastor, usted por muchos años, y la pastora Diana también. Diana obviamente no se va a acordar de mí en ese momento, pero creo que lo dije la vez anterior que estuvieron aquí. Yo tengo recuerdo de yo con 13, 14 años ver a Diana ministrar con los levitas en la iglesia donde mi abuelo pastoreaba en Añasco. Recuerdo verla predicar a Diana. Usted por su parte, yo no lo había visto ministrar, porque cuando yo conozco a Diana, todavía usted no había no había vivido su restauración, ni habían vivido la restauración matrimonial, pero sabemos que antes de su proceso y después de su restauración, en ambas ocasiones, usted funcionó como predicador itinerante, y la pastora también por su parte funcionaron así. Y luego de haber ministrado en tantos lugares, cargando una palabra, un llamado al pastorado, cuando han viajado todas partes del mundo, a diferentes partes del mundo, ministrando a diferentes audiencias, ahora de momento se encuentran con que semanalmente te encuentras a la misma gente, las mismas personas, es el mismo pueblo. ¿Cuál es el mayor desafío de pasar de ministrar a distintas personas en diferentes escenarios a estar frente a la misma comunidad de fe? Bueno, el mayor desafío para mí y para Diana también, ¿verdad? Que me acompaña en esta ocasión en lo que es la parte de la edificación. La predicación es edificar la vida de los santos. Y yo creo que el simple hecho de saber que no le vas a predicar lo mismo, sino que tienes delante de ti, y ahí consta, reitero, ahí consta el desafío. Tienes delante de ti una asignación que te entregó el Señor para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, aunque tú edificas como predicador itinerante, vas a trabajar más particularmente con una audiencia que se te entrega, que es una comunidad de fe. Ya cuando uno cobra conciencia
que es una comunidad de fe a la cual le vas a entregar una palabra que no es de contexto repetitivo, yo creo que hay que entrar al desafío. Wow. Aparte de eso, entiendo yo que tú ser un predicador itinerante se te hace más fácil trabajar temas de manera no efímera, pero sí más liviana, más en lo, entre comillas, superficial, porque tú llegas solamente a edificar y te vas. Y me voy. Tú no tienes que quedarte en ese lugar para recibir la reciprocidad de lo que se está recibiendo. En el caso particular del pastor, el pastor no solamente va a estar ahí escuchando lo positivo y lo negativo, sino que tiene dos tipos de audiencia. Tiene la audiencia que recibe la palabra de corrección, porque la palabra pastoral es más una palabra de corrección y de manejar conductas o malas conductas más bien. Pero también tiene el otro tipo de audiencia que se harta de escucharte y que las reacciones tú las ves físicamente hablando cuando estás predicando. Tú ves el que te celebra, pero tú ves el que te pone cara. Tú ves el que dice, amén, pastor, estamos con usted está diciendo nada, pero también ves el que le comenta al de al lado lo que él dijo, lo que hizo. Entonces es un poco difícil porque el predicador itinerante no tiene que recibir ese tipo de trato, pero el pastor sí. El pastor a veces tiene que recibir no solamente el halago de una persona, sino el reclamo de otra, que dice, eso usted lo dijo por mí. El predicador itinerante, como en la posición en la que yo estoy, yo digo algo que está sucediendo en la iglesia y se celebra. Exacto. Si el pastor dice algo que está sucediendo en la iglesia, se entiende como que no es Dios que lo está haciendo, no es Dios que está trabajando, es el pastor metiendo sus manos, tratando de manipular las cosas, es como la gente lo ve. O lavando los trapos sucios en el altar, como dicen. Y es complejo, ¿no? Porque yo voy a lugares, predico, menciono cosas que yo no sé que están sucediendo, pero que el Espíritu nos va guiando por esa parte. Y claro, la gente lo celebra de una forma tremenda. La gente lo celebra. Y ahí que está el desafío, porque fíjate, ya que entraste en ese tema en particular, he tenido el caso. Te he llevado, reciente estuviste con nosotros. Y en nuestra iglesia nosotros tenemos ciertas frases que usamos para ir llevando un concepto, ¿no? Y que se entienda de manera más básica. Pues tenemos gente que conoce de la Biblia, pero hay gente que son principiantes. Entonces queremos traerlo para las dos audiencias, un concepto que sea entendido. Entonces, ¿qué pasa? Que me he dado cuenta de que hay momentos donde yo estoy sentado, como me pasó en esta última ocasión cuando te llevé, tú trazaste algo por unos 10 minutos corridos, tú no sabes nada, y la gente, 2 o 3 me miraban. Y cuando se acaba el culto, pastor, usted vio que el Señor volvió a hablar lo que usted está trayendo. Pero aquí está la dinámica. Cuando yo lo traigo, hay gente que no lo celebra, pero no significa que tal vez no lo estén recibiendo. Yo estoy claro con eso. Sino que se le hace más cómodo a uno como un predicador itinerante ir a un lugar, traíste ese rema o esa palabra, la gente te celebra, y entonces el cambio el pastor tiene que cargar con eso. Sí. Así es. Es bien dinámico. Yo estaba hablando con un pastor amigo y yo le decía que hay lugares donde me invitan, especialmente fuera de Puerto Rico, que por lo general sábado me piden una conferencia para o los líderes, o los matrimonios, o para los jóvenes, o las damas, o los caballeros, whatever. Y por lo general me dicen, no, varón, traiga la conferencia que usted quiera. Y a mí me hace sentir incómodo que me digan, hay gente que por el contrario se sienten amarrados y le dan una temática específica. En el caso mío, yo veo bien que el pastor me diga, José Luis, te voy a invitar y quiero que me hables sobre esto en específico. Porque me hace entender a mí que el pastor está siendo intencional en su labor pastoral. Y hay cosas que Dios va a hacer, pero hay cosas que el pastor las hace intencionalmente porque el mismo espíritu lo va moviendo a él a tratar esa área de deficiencia dentro del cuerpo que él puede ver
y no necesita que vengan 4 profetas a trabajar eso. No, Sí. intencionalmente el pastor viene y dice, no, esto hay que trabajarlo, voy a traer un recurso para hablar específicamente sobre este tema porque no voy a esperar 14 divorcios para empezar a trabajar los matrimonios. Y es algo que se trabaja intencionalmente. Ahora, cuando el pastor lo hace él mismo de manera intencional, ahí es donde yo entiendo que está la fricción, ¿no?, entre pastor y oveja, que pueda sentirse identificado por el tema en cuestión. ¿Logro darme a entender? Exactamente, sí. Sí, que es donde está lo difícil. Entonces, quería abundar en algo, pastora. No. Ok, entonces, en ese aspecto de que ahora ustedes están frente a la misma audiencia, que yo digo, si algún día Dios me mete en ese asunto, yo lo más difícil es predicarle a la misma gente. Yo le digo a Leonor, yo no sé cómo es eso de predicarle a la misma gente y ver que unos avanzan, ver que otros no avanzan, ver que unos los reciben, se gozan, pero no cambian. Yo digo a Leonor, debe ser terrible para los pastores. Ahora, siendo que ahora usted está predicándole a la misma audiencia y que antes como predicador itinerante, como en mi caso, yo puedo repetir un mensaje en otra iglesia. Y yo elaboro un sermón que me puede tomar semana y media en elaborarlo y voy y lo predico en Oikos, en Ponce, pero luego puedo predicarlo en Proeza, en Jayuya. Claro. Y no hay ningún problema porque son audiencias distintas y el mensaje nunca es 100% exacto porque hay un alto porcentaje que es lo que Dios quiere hablar al momento, atendiendo necesidades puntuales en ese día. En el caso de ustedes no pueden hacer eso con su iglesia. Quizá el mensaje que predicaste el domingo lo puedes predicar en otro lugar que te inviten, pero no puedes el domingo que viene predicar el mismo sermón. No puede, y eso te mantiene a un ritmo continuo de leer, de estudiar, de elaborar sermones, sin contar las clases que tengas que dar, discipulado. Claro. ¿Cómo ustedes manejan ese aspecto del ministerio para no caer en ese desgaste emocional, físico, pero sobre todo espiritual? Mira, tenemos 2 puntos. Yo voy a decir uno, Diana te dice el otro. El primer punto es que yo creo que la pastoral o la vida pastoral te rompe en 1000 pedazos. Desde el punto de vista que te ayuda a entender cosas más que son básicas, pero que como itinerante tú no entras porque no las estás viviendo con la gente. Entonces ahí entran los elementos como la empatía, la comprensión, hasta dónde puedo trabajar con este y con aquel. Entonces, como es una diversidad de operación con las diferentes personas, pues te lleva a este primer punto. Yo siempre hago y trato de llevarle a la iglesia series de mensajes con un tema preciso y entendido. Por ejemplo, nosotros veníamos trabajando en los últimos 3 meses, octubre, noviembre y diciembre, me dediqué junto a Diana como pastores de trabajarle a la iglesia a la fe. ¿Qué es la fe? Porque hablamos de fe, pero ¿qué es la fe? Y ahí trajimos el significado, trajimos la implicación y trajimos la acción de la fe en la vida del creyente. Cerramos el año, ahora estamos en la aplicación. ¿Ves? Comencé el año dejándole saber a la iglesia que si hay un tiempo donde nosotros estamos enfocado es aferrarnos a Cristo, que su fe en nosotros es la que nos va a mantener estable en un mundo inestable. Entonces el segundo punto, Diana te lo puede compartir. En ese particular, si bien es cierto que le estamos predicando a las mismas personas y son diferentes contextos de oyentes lo que tú tienes de frente, es un trabajo arduo, como bien tú dices, es una preparación del día a día, aparte las cosas extracurriculares que nosotros tenemos, pues damos clases, yo en lo particular estoy en la universidad estudiando, una maestría, son diferentes cosas que uno tiene que hacer. Pues mira, y en mi aspecto administrativo, porque yo soy pastora, pero más en el aspecto administrativo, entendemos que para eso Dios nos ha provisto de gente y de líderes que nos pueden ayudar y nos pueden dar la mano para minimizar la carga. Y en este aspecto el Señor le dio o puso en el corazón de Jorge un equipo de trabajo que le llamamos la mesa pastoral. Me encanta. La mesa pastoral consta de un equipo de trabajo en la iglesia, de ministros que son competentes en el manejo de la palabra, que entendemos que tienen unas capacidades, que tienen herramientas para la enseñanza. Entonces, dependemos de este grupo de personas
para que nos ayude o refuercen las áreas que nosotros estamos trabajando en cuanto a series se refiere. A Jorge le gusta trabajar mucho las series porque son más estructuradas. Y tras que son más estructuradas, se hace más fácil cuando se te da un tema, como tú dijiste ahorita, y decir, pues me voy a preparar en esta área porque ese es el tema que se quiere trabajar. Correcto. Porque es de manera intencional trabajar áreas en la iglesia que necesitan ser trabajadas. Pero también en lo particular hay momentos dados en que el Señor pues le pone en el corazón, este mes vas a sentar en la mesa pastoral y lo vas a cromar tú con la pastora y vas a trabajar aspectos doctrinales. Cuando son aspectos doctrinales, pues lo trabajamos nosotros como pastores. Pero cuando son aspectos de conocimiento, de empoderamiento, de fortaleza, de guianza, pues podemos entonces incluir la mesa pastoral que nos ayuda en esos temas. Pero ahí hay un aspecto bien importante y es el aspecto de la seguridad de ustedes como predicadores, correcto, como pastores más bien. Porque quizás uno de los elementos que no permite que muchos pastores deleguen es la inseguridad que hay en ellos, sí, de no ver a alguien que pueda fluir en el nivel de capacidad que ellos también, claro, fluyen, o claro, por encima del nivel de capacidad que ellos puedan estar fluyendo, y puede eso llevar a una situación incómoda dentro de la comunidad de fe, porque el pastor no puede evitar que haya gente que diga, a mí me gusta como predica fulano, no, a mí me gusta como predica sutano, y eso siempre se va a dar, y que eso suceda no necesariamente es una división. Eso puede dar el paso a una división, pero no necesariamente una división. Todos tenemos gustos y hay quienes nos gusta más como predica cierta persona que como predica otra persona. Pero hay pastores que les da mucho miedo ver a alguien emergente que tenga esa capacidad. De hecho, les comparto esto y les abro mi corazón. Hay gente que me dice, ¿por qué tú llevas 10 años subiendo a Jayuya a congregarte? Y esto lo ve mucha gente fuera de Puerto Rico, nuestra audiencia número 1 en México. Y yo vivo en Santa Isabel, de Santa Isabel a Jayuya para ellos es 1 hora y 20 minutos. Entonces, la gente dice, ¿por qué viajas 1 hora y media para congregarte allá? Y una de las cosas que yo doy gloria a Dios de mi iglesia y sobre todo de mi pastor, es que yo estoy en un lugar donde el pastor no tiene miedo en verme a mí crecer, en ayudarme a mí en mi desarrollo para yo poder crecer y de ponerme a mí frente a la iglesia, a poder ministrar, a poder impartir la palabra. Él no tiene miedo de eso, o por lo menos a mí nunca me lo ha demostrado, sino ha sido todo lo contrario. Ha sido todo lo contrario de él darme esa libertad. Y hay lugares donde yo le digo a Leonor, estos son lugares donde nosotros no podríamos pertenecer, o cierta clase de ministro no podría pertenecer, porque la clase de pastor que tiene ve a un ministro itinerante, emergente, como una amenaza a lo que ellos hacen, como una competencia. Entonces, pues ahí se involucra esa parte de ustedes, no solamente de estar dispuesto a delegar, sino de apoyar, a desarrollar, no solamente ministrando a la iglesia, sino en el desarrollo de esa mesa pastoral. En ese particular yo te puedo añadir lo siguiente. El pastor, en este caso específico, el pastor tiene que estar seguro de cuál es su llamado. Si Dios te llamó a pastorear, eso es lo que tú tienes que hacer, pastorear. Y dentro del pastoreo está el sistema de mentoreo y está el sistema de guía. Tú eres un guía para aquello. Entonces, Cristo siempre fue específico cuando reunió a sus discípulos y les dijo, cosas mayores que las que yo hice, ustedes harán. Entonces, Cristo le está diciendo, ustedes tienen que superarme a mí en mi ejecutoria y en mi manifestación, porque es de la única manera que ustedes van a demostrar que ustedes aprendieron lo que yo les enseñé. Y en este caso en particular, el ministro o el pastor que dude o se sienta amenazado por alguien que está emergiendo dentro de su congregación, no está seguro del llamado que Dios le dio. Sí, hay algo bien lindo que es Pablo diciéndole a la iglesia de Tesalónica, diciéndole, ustedes son mi gloria delante del Señor Jesucristo. O sea, ustedes son mi corona y ustedes son mi gloria. Y es una cosa extraordinaria ver a Pablo diciendo, o sea, yo me regocijo en ustedes, en su crecimiento, en su desarrollo. Me parece hermoso. Y si me das la oportunidad para traer un punto, todo el tiempo que quieras. Fíjate, José Luis, que ya que mencionamos la palabra competencia, cuando Pablo habla de que Dios nos hace a nosotros ministros competentes, cuando viene hablando acerca del ministerio de muerte, que es la ley, y el ministerio de gracia, capítulo 3, 2 de Corintios,
Y él termina ese desarrollo de pensamiento y pone de frente la realidad, o una de las tantas realidades que tenemos en Cristo, y es que Él nos hizo. No es que no nos va a hacer cuando pase el posgraduado, todas esas cosas son terrenales y son necesarias. Claro, estoy diciendo que tenemos que estudiar, claro. Pero cuando ya estamos hablando de la competencia, estamos hablando de que un ministro sano no va a permitir, primero, que él tenga competencia con los demás, sino que por cuanto es ministro competente, tiene la asignación de crearle conciencia a ese ministro, ese predicador o predicadora que tiene de frente, como en el caso de nosotros que tenemos el concepto de nuestra mesa pastoral y que tenemos actualmente 5 predicadores que le hemos entrado a esta conciencia. Ustedes son ministros competentes. Entonces, ya ahí con eso nada más arruinamos el sentir de la competencia y tratamos de mantener, y cuando digo tratamos porque eso es un trabajo diario, de que haya un estado saludable entre nuestros hermanos. Todos, una de las cosas que, si lo puedo decir así, ¿verdad? Una de las cosas que hablé finalizando el año y comenzando el año con mi equipo de mesa pastoral es que nosotros nos vamos a celebrar cada vez que uno de los componentes de la mesa esté allá. Nosotros, la gente tiene que ver en nosotros el respeto que le tenemos a ese compañero ministro, porque él tiene un don que no es mayor que el mío, sino que es un competente en el nuevo pacto, es un ministro, está edificando la vida de los santos y me está edificando a mí como pastor. Y complementa el cuerpo. O sea, yo me siento a escuchar y alimentarme por mis hermanos. Yo creo que si uno tiene un concepto claro en eso, vas a tener una iglesia más saludable. Yo creo que nosotros como iglesia, y hablo en términos generales, siempre hemos tenido el problema de vernos como el cuerpo de Cristo. Y siempre vemos nos segregamos por títulos, por denominaciones sobre todo. Comenzamos a segregarnos, ignorando que nuestras doctrinas fundamentales son las que nos unen. Claro. Y si nosotros ponemos esas doctrinas fundamentales por encima de las doctrinas secundarias o terciarias, que son las que nos dividen, pues nos daremos cuenta que realmente somos un cuerpo, que avanzamos hacia la misma meta y que estamos empujando la misma carreta, que hacer avanzar el reino del Señor. Pero ese problema también yo lo experimento dentro de lo que es mi experiencia como predicador itinerante. Porque, por ejemplo, yo considero que el predicador itinerante, el ministerio en el que yo estoy, o al menos mi experiencia, es bien solitario. Porque uno se rodea de mucha gente, uno ve mucha gente, uno frecuenta mucha gente, pero al final del día estás completamente solo, con mi esposa y mis niñas. Se acabó, no hay más nadie. Uno ve muchas personas, pero a esta persona no la vuelvo a ver de aquí a 6 meses, a 8 meses, como hasta que te inviten hasta que te vuelvan a invitar. Y ahí hay que resaltar 2 cosas. Número 1, la importancia de uno tener una vida fielmente, de congregarse en una iglesia local, de uno pertenecer a una iglesia y tener una mentoría, un pastor que te guíe, que te ayuda, que te nutra en ese aspecto. Pero lo segundo que sí, que es donde me quería enfocar, es que hemos perdido la hermandad dentro del cuerpo de Cristo, sobre todo en el ambiente de los ministros. Porque hoy en día los ministros nos vemos más como conexiones que como hermanos en la fe. Y cuando nos vemos más como conexiones, como puentes, porque es que relacionarme con el pastor Jorge me puede a mí conectar con fulano. Es un problema porque estoy perdiendo de perspectiva quiénes somos y a qué fuimos llamados a ser. Y esa mentalidad de vernos a nosotros mismos como conexión y no como hermanos en Cristo es un problema. ¿Por qué? Porque si yo no te veo como hermano, me va a dar igual si mañana estás bien o no estás bien. Si mañana estás o mañana no estás. Si perseveras o no perseveras. ¿Por qué? Porque nos estamos viendo como personas desechables. Es una persona que puedo usar, que me puede servir para conectarme con X atmósfera, con ciertas personas, plataformas, pero no nos vemos como hermanos en Cristo. Y por eso vemos personas que hoy están juntos y mañana ante la caída de uno de los dos, el otro celebra. Se le hace fácil celebrar, se le hace fácil decir, yo sabía que esto iba a pasar, porque no nos vemos como hermanos. Sí. Si nos viéramos como hermanos, estaríamos dolidos, nos viéramos como que tu avance es mi avance, que tu dolor es mi dolor, como bien lo decía Pablo en la carta a los romanos. Pero no me quiero ir por esta gente, vamos a avanzar. Ok, habiendo dicho todo eso, y antes, volviendo atrás un poquito a la conversación, hablábamos, ¿verdad?, del desafío de predicarle a las mismas personas.
¿cómo se mantiene el entusiasmo de predicarle a las mismas personas? Es mi pregunta. Porque, bueno, yo veo que gente distinta todo el tiempo, caras distintas, pero estar viendo a las mismas personas frecuentemente predicándole, y sobre todo va por la parte de la gente que no cambia, la gente que no avanza, la gente que dice amén, que dice aleluya, gloria a Dios, pero que se queda todo ahí, que no hay un desarrollo. ¿Cómo ustedes hacen para mantener ese entusiasmo? Da risa la pregunta, no porque sea algo, ¿verdad? Cínico. Uh-huh. No, sino que, o es cómica, sino porque es parte de una experiencia que se vive en la pastoral. Diana y yo veníamos de camino hablando precisamente esta pregunta, la veníamos trabajando, ¿no? Y aunque le doy el espacio para que Diana traiga el punto que ella me trajo, en el caso mío, pues yo decía, fíjate, ese tipo de forma de la gente, ¿no? De que te recibe una palabra y te la celebra hoy, pero mañana no. Yo creo que eso se va construyendo en la capacidad de la cual la persona va recibiendo una mentoría justa para su vida, y al mismo tiempo en la forma en la cual esta persona se va a comprometer para definirse en Cristo y vivir para Dios. De lo contrario, tenemos 3 audiencias. Y creo que toda iglesia la tiene. Está el nuevo convertido, está el que lleva un tiempo y está el maduro. Entonces, yo trato de conectar al maduro que tenga en sí la mentalidad nuestra como pastores, para que hagamos ¿cómo se llama esto? Un vallado, ¿no? Claro. Y que estas 2 audiencias puedan ellos ver el modelaje que nosotros tenemos. Ese es mi caso, no sé el caso de los demás. Es el caso que yo vengo aplicando para que ellos vayan viendo el formato, cómo es que nosotros vamos modelando a Cristo, no solamente cuando nos reunimos, sino en nuestras casas, en nuestros hogares. Pero Diana trajo algo que fue bien cómico, por eso fue que nos reímos, y yo quiero que ella lo exprese porque es funny. Mira, en este particular ahorita utilizaste una expresión, es que somos el cuerpo de Cristo. El primer enfoque para poder tener un entusiasmo constante en la predicación es entender eso, que tú le estás predicando al cuerpo de Cristo. Tú no le estás predicando a cualquier persona. Y dentro del concepto cuerpo de Cristo hay una importancia grandísima, porque tú lastimas un pequeñito, tú estás lastimando el cuerpo de Cristo. Entonces, en eso en particular, cuando está ese enfoque, y eso lo tenemos de primera vista, pues obviamente el entusiasmo va a estar presente siempre, porque queremos agradar a Cristo. Esa es la verdadera intención. Ahora, en el aspecto de estas 2 audiencias, que está la que te celebra o está la que te mira hasta los ojos cuando tú estás hablando, obviamente en ese momento pues a ti se te quitan las ganas de predicar cuando tú estás diciendo algo y viene una persona y simple y sencillamente te hace un gesto con la cara o se levanta en la cara tuya de manera despreciando lo que tú estás diciendo. Pues sí, se le quita a uno el entusiasmo, porque uno dice, Señor, dame paciencia, yo no quisiera de ninguna manera faltarle respeto a nadie, pero te lo están faltando a ti directamente, de frente. Ahora, es importante entender que independientemente de estos 2 aspectos del oyente que tenemos de frente, es mi responsabilidad ante el cielo. Lo que Él me ha dado, cómo yo lo voy a manejar. Si yo me mantengo entendiendo cuál es mi responsabilidad y cuál es la obra que Él me ha mandado a hacer y a qué tipo de personas yo le voy a administrar. Si yo me mantengo en esa, mi enfoque va a ser constante, seguro, y el entusiasmo yo ni tan siquiera lo voy a tener que buscar, va a llegar automáticamente, porque ahí está el Espíritu Santo todo el tiempo, dándote el ánimo que nadie en lo particular te da. Correcto. Porque es como, yo leía en estos días en un post en Facebook sobre los pastores, dice así los pastores, ¿quién lo celebra? ¿Quién lo acompaña? ¿Quién se sienta con él y le pregunta? Mira, hay momentos dados en que tú tienes gente que te llega y te dice, pastor, que estuve enfermo una semana y usted ni me llamó. Primero, ¿usted me lo hizo saber? Segundo, usted preguntó si yo también estaba enfermo y necesitaba una llamada, porque cuando yo me enfermo no me llaman. Entonces, uno tiene una variante de cosas que trabajar,
Pero cuando echamos eso a un lado y nos enfocamos en el trabajo que tenemos que hacer, el entusiasmo va a llegar automáticamente. Yo creo que en el ministerio como predicador itinerante también se pierde el entusiasmo. Está el entusiasmo de exponerte a una nueva audiencia, de trabajar con gente distinta, pero se puede perder el entusiasmo al momento de uno elaborar el sermón, porque se convierte en una experiencia de cumplir, de pues tengo que preparar algo más para decir algo más, y ahí es donde está lo peligroso. Una de las cosas que estoy haciendo últimamente, y es porque debe ser así, es que la predicación en sí misma es un acto de adoración. Un acto de adoración. Y cuando el predicador está elaborando el sermón y entiende que lo que está haciendo es un acto de adoración, ese entusiasmo no va a depender de la audiencia a la que yo le voy a estar ministrando, sino que depende de que yo voy a estar fluyendo de una forma que agrade al Señor, no que agrade a la audiencia, no que la audiencia me responda, no que la audiencia esté de acuerdo o no de acuerdo con lo que voy a estar exponiendo. Cuando el predicador ve la predicación como un acto de adoración a Dios, deja de depender de esos estímulos que vienen como respuesta inmediata de parte de la audiencia, que en realidad no son ningún tipo de confirmación de que Dios te esté usando o no te esté usando, porque audiencia para todo hay. Hay gente que celebra algo que está equívoco y hay gente que no celebra para nada algo que verdaderamente es palabra de Dios. De manera que cuando nuestro enfoque está en que lo que voy a hacer en el altar, ya sea como predicador itinerante o como pastor, es un acto de adoración, yo creo que definitivamente nos mantiene en ese entusiasmo de que voy a adorar a Dios, independientemente de la gente. Obviamente hay un objetivo, que la gente sea ministrada, que la gente sea rescatada. Hay unos objetivos, pero el principal es que a través de lo que estoy haciendo, quiero exaltar a Dios. Fíjate que tú trayendo eso a colación, yo debo de confesar, y es bueno. Bueno, yo creo que a lo mejor a alguien puede ayudarle en este aspecto lo que quiero confesar. Cuando tú tienes ese conocimiento, eso te rompe, porque en mi caso, y una de las cosas que aquí Diana puede decir, eso es verdad, es porque yo caí en un juego. El juego es de que voy a decir algo a ver cómo está el termómetro, cómo está la gente, tú me entiendes. Y nosotros que venimos de una experiencia pentecostal, que tenemos unas raíces pentecostales, que nos gusta, como uno dice, ¿verdad? El mover, ¿no? Entonces tú ves la gente en un momento dado, tú como predicador, tú estás entusiasmado. Tú dices, chacho, seas itinerante o pastor, tú dices, esta palabra, y porque me llegó a pasar, esta palabra, olvídate que aquí esto va a reventar. Sí. Tú tienes ese concepto. ¿Qué pasa? Sí. Que cuando llegas el momento y no ves la respuesta, empiezan los epítetos. Y eso, yo caí en esa tontería. Y yo creo que sin duda alguna llegué a lastimar a los corazones de algunos hermanos. Y aunque tuve la oportunidad de pedir perdón, yo quiero también ¿verdad? Expresarle a los que nos están viendo, y si hay algún predicador, que no caigamos en esto, porque hay gente que te pueden llegar al culto sin dejar de adorar a Dios, pero tal vez con una experiencia en la cual están ligados sus emociones. Correcto. Entonces yo no puedo juzgar a esa persona porque esté en ese día, tal vez sea el día malo. ¿Qué hago? Bueno, más que tampoco pasar o brincar a la verja de lo que ya es la emoción, pues trato de llevar una palabra que le fortalezca, que le bendiga. Si no, pues me voy aparte y lo tomo aparte. ¿Qué te sucedió? Vente, vamos a orar. Porque son cosas que creo que son justas decirlas para que no se vuelvan a repetir, y que nuestra predicación, dentro de lo que es la adoración, como tú bien acabas de explicar, edifique y confirme la vida de los santos. Fíjate, adelante. Perdona. No, adelante, pastora. Hay dos cosas que yo creo que el predicador, en este caso el pastor, debe hacer cuando está trabajando el sermón. Una de ellas es no trabajar el sermón en base de las cosas que están sucediendo dentro de la congregación. Porque hay cosas que suceden dentro de la congregación que sí son necesarias hablarlas, que sí son necesarias hacer una exhortación o una corrección, pero hay que tener sumo cuidado de la manera en que lo estamos haciendo, o que estamos corrigiendo, o que estamos exhortando, y utilizar la plataforma del altar para, a través de un sermón, querer enfatizar en una corrección,
no es lo más aconsejable. Sobre todo si tenemos amigos que nos visitan. Exacto, Correcto, exacto. correcto. Y en ese particular, entonces, lo segundo que el pastor debe hacer es la oración, irse delante de la presencia del Señor y decirle, Señor, quita todo prejuicio de mi sermón, quita todo prejuicio sobre mi vida en base a lo que está sucediendo en la congregación, que yo no tenga que verme expuesto y que alguien sentado que me está escuchando no tenga que decir, lo dijo por mí. Lamentablemente hay cosas que tenemos que decir que va a haber quien diga, lo dijo por mí, pero amado hermano que me está viendo, y me dirijo a la cámara, amado hermano que me está viendo, no todo lo que el pastor dice desde el altar lo está diciendo por ti. O sea, no eres el único miembro de la congregación, no eres el único que estás pasando por situaciones, no eres el único que has tenido algún tipo de situación con el pastor o con algún hermanito. Lamentablemente, como padres, tenemos que corregir a nuestros hijos, ¿verdad? En términos de lo que somos como padres, pero en términos como pastores, que nuestras funciones son semejantes, vamos a tener que hablar de cosas que inevitablemente vamos a tocar fibras fuertes de corazones de gente. No lo tome personal, porque si fuese así, entonces Cristo fue bien personal. Me gusta lo que están hablando y lo que el pastor decía sobre que uno como predicador termina creándose ciertas expectativas. La mayoría de nuestras frustraciones vienen de tener las expectativas incorrectas. Correcto. Y sobre todo en el campo itinerante, porque pues cuando uno está frente a la misma audiencia, pues uno ya entiende la personalidad de la comunidad de fe. Pero el predicador itinerante se pone a diferentes comunidades de fe que tienen diferentes personalidades. Exacto. Y cuando el predicador no entiende que toda la iglesia o que cada comunidad de fe tiene una personalidad distinta. ¿Y a qué me refiero con personalidad distinta? Que hay lugares donde no puedes hacer un chiste desde el altar porque te van a bajar del altar. Ahora, hay otros lugares donde la gente se ríe más, donde la gente es más abierta en ese aspecto, en ese sentido. A eso es lo que me refiero con personalidad. Hay iglesias que son extremadamente estrictas, donde el púlpito está a un lado específico, donde el micrófono no se puede sacar y yo voy allí a predicar y tengo que fluir según la personalidad de ellos sin violentar mi diseño. Claro. Fluyo en mi diseño, pero cumpliendo con las normativas de la casa, porque no vamos a ir allí a violentar esas normativas que ya están establecidas. Y cuando yo me creo expectativas que son incorrectas porque no quiero respetar la identidad de esa iglesia, la personalidad de esa iglesia y quiero imponerme, claro, yo no puedo pretender que una iglesia que es pasiva, que allí se viren las sillas patas arriba como si fuera un culto pentecostal, no es así. Entonces yo tampoco puedo ir y ofenderme en un culto pentecostal porque hay mucho grito, porque hay mucho corre-corre, porque esa es la cultura pentecostal. Entonces se trata de nosotros entender y crearnos expectativas correctas. Y muchas veces en eso es que nosotros fallamos, que nos creamos expectativas incorrectas, luego estamos frustrados porque las cosas no salieron como nosotros pensábamos que tenían que salir, porque no tuvimos la respuesta inmediata que estábamos esperando, y eso es una equivocación que nosotros deberíamos comenzar aceptándolo nosotros. Sí. Por eso muchas veces el predicador llega a una audiencia que la audiencia está sumamente receptiva, pero en silencio, y el predicador comienza a decir, a insultar la inteligencia del pueblo. No, usted no me entiende. No, esto es un culto, un cementerio. ¿Qué está pasando aquí? Sí. No insulte la inteligencia de la audiencia. Porque no es que la gente no te está entendiendo. Es que esta iglesia tiene una personalidad específica o particular donde ellos te entienden y no sienten la necesidad de celebrarte por lo que estás diciendo. Ahora, hay otros contextos, que es el contexto del que yo vengo, que es un contexto donde escuchamos una palabra que yo siento que está impactando mi vida, que me edifica, y yo me pongo de pie, levanto las manos, y si hay quien me cache, me tiro para atrás también, porque a mí me encanta la liturgia pentecostal y nosotros bromeamos y todo eso, pero yo amo la liturgia pentecostal, a mí me encanta. Pero cada iglesia tiene su personalidad. Eso. Ahora bien, ustedes por años, antes de entrar al pastorado, funcionaron al lado de sus pastores, de su pastor, y ustedes estuvieron allí fuertemente, fueron líderes extraordinarios. O sea, yo pensaría que ustedes estaban tan cerca, ustedes al estar cerca de los pastores y a estar activos en el ministerio, pues hay cosas que ya no deberían sorprenderte cuando entras al pastorado porque has estado bastante cerca.
Sin embargo, sabemos que no es así, porque obviamente una cosa es estar cerca y otra cosa es ser el pastor. Entonces, ¿qué fue sorpresivo cuando entraron a la pastoral? ¿Qué te tomó por sorpresa, ya sea para bien o para mal? Sí, mira, si me permites, quiero reconocer a quien en vida, terrenalmente hablando, porque siempre gozó de tener una vida eterna y ahora está en la presencia del Señor, quien fue nuestro pastor Santana Maldonado. Así es. Quien conoció a Santana Maldonado en Ponce, el área azul, sabe que la Iglesia Cristiana Peñel, y lo digo porque nosotros salimos de allí con honra y con nuestra cabeza en alto, hubo una época tan extraordinaria de la iglesia de la cual fuimos testigos, milagros, conversiones, pero yo tuve la oportunidad de estar muy cerca del corazón del pastor. Y yo creo que en aquel entonces yo no sabía que era Dios preparándome y preparando también a Diana. Y vivimos unas épocas gloriosas, pero tuvimos que vivir junto a nuestro pastor unas crisis fuertes. Entonces, cuando yo estoy ahora en la pastoral, contestándote la pregunta, miro para atrás y a veces hasta le digo a nuestra comunidad de fe, a nuestra iglesia Oico, a veces lo menciono y digo, yo aprendí esto de mi pastor en estas circunstancias. Por lo tanto, yo creo que eso marca. Es ser líder, no solamente un líder, sino una persona que estás ahí, tú sabes, que obedeces, que estás junto bajo la autoridad pastoral, cosa de que cuando estés pastoreando, ya honraste una autoridad pastoral, ahora puedes fluir como pastor, porque tienes a bien un récord, un perfil del cual nadie puede decir lo contrario, porque tú lo viviste allí al lado de él. Y basado en ese testimonio que estoy dando, contestaría la pregunta, y no pasamos por alto la palabra desafío, sigue siendo desafíos en los cuales vivimos y cómo nosotros podemos enfrentar crisis matrimoniales, duelos, como pasó en el caso de nosotros, tragedias. O sea, que son cosas que están tan arraigadas en tu corazón que tú dices, ¿cómo las vamos a manejar? Pues obviamente con la asistencia del Espíritu Santo, que es el único que nos puede guiar a eso. En mi caso en particular, a mí me sorprendió mucho la traición, porque el tiempo que estuvimos cerca del pastor, como líderes de la iglesia, nunca visualizamos el traicionarlo, nunca visualizamos el hacer algo que dañara la figura pastoral o incluso el liderazgo de la iglesia. Por el contrario, preferíamos minimizarnos nosotros, aguantar los golpes para que la iglesia y el pastor no fuera afectado, mientras que en este caso, cuando uno entra entonces a la pastoral y uno ve que no hay ese tipo de disposición, no en el contexto general, porque siempre hay quien da la milla extra por ti o contigo, más bien, no por ti, sino contigo. Pero el que alguien deliberadamente, sabiendo que lo está haciendo mal, sabiendo que no está actuando de la manera correcta, que no te permite corregir un área de su vida porque quiere irse por la libre y son sus percepciones y son sus ideales y es lo que ellos digan y se acabó. Eso sí me sorprende, porque como yo nunca fui así, pues entonces nunca esperé que alguien fuese así conmigo, o por lo menos con nosotros. Y en ese particular es lo que me ha sorprendido. Y me sorprendió las primeras tal vez 2 ocasiones. Luego de eso, ya no me sorprende cura de espanto. Nada. yo por lo general veo, me encuentro, a medida que uno va creciendo, va cambiando las facetas de la vida de uno. Y ahora que soy papá, digo, con razón mami decía esto. Con razón mami hacía esto. Sí, con razón. Me imagino que cuando entran al pastorado también, con razón. Con razón. Y no vayan lejos. Ayer, lo dije casi ahora. Eran momentos donde yo me sentaba con mi querido papá, porque eso era un papá para mí. Y muy cariñosamente y con respeto lo digo públicamente. En mi carácter personal era mi viejo, ¿tú me entiendes? Claro. Y cuando nos sentábamos, siempre me esperaba con su termo de café. Y Diana a veces hasta peleaba conmigo, porque en el momento del devocional nosotros estábamos allá en la oficina
y Diana ya cantando, y entonces me tenía que sacar de la oficina, pero fueron momentos tan únicos que nunca los voy a olvidar. Y fueron los que me enseñaron a hoy sentarme, tomar base. Un detalle rápido, y lo acaba de decir Diana, que no porque no lo dije, sí. O sea, es muy fuerte saber que hay gente que tú sabes que tú estás asignado como pastor. Trabajar con ellos es una asignación. O sea, no es un capricho, es una asignación de Dios. Y que la persona sepa que es una asignación de Dios, y de la noche a la mañana, como bien trajo Diana el punto. O sea, y lo que voy a decir ha sido mi conversación en los últimos 5 o 6 meses con pastores de trayectoria, o sea, de gente que yo me quito el sombrero, 30, 40 años pastoreando. Y nosotros lo que llevamos son 7. Y cuando a veces yo me siento con estos generales de guerra y me dice, ay, mijo, yo todavía lo sigo viviendo. Tú sabes que es muy complicado el tú ver que de la noche a la mañana, pues mira, quisimos trabajar con esa persona y la persona cogió vuelo y se siente feliz en otra comunidad de fe, o allá es donde está cayendo el fuego de Elías, qué sé yo qué, allá es que me tratan mejor. Y una vez uno dice, wow, brother, pero a la larga uno lo que ora es para que la persona al fin y al cabo esté bien. Claro. Tú sabes, porque no hay una animosidad de enemistad, sino que no nos deja de sorprender, pero no nos deja de doler. Y ese es el punto de la pastoral que yo creo que muchos que no entienden. Y en la pastoral, que te dije que pastores de trayectoria, ese sentir de dolor todavía lo experimentan. Yo creo que tú has tenido la oportunidad de hablar con estos ministros de envergadura y todavía ellos tienen esa experiencia de dolor. ¿Cómo creen ustedes que les ayudó la experiencia de ser ministro itinerante para luego pasar al pastorado? Parto y les creo una plataforma para que me respondan la pregunta. Yo creo que tiene más ventaja, no digo que va a ser más fácil, pero quizás le da un grado de ventaja a un pastor que conoció mundo evangélico, que conoció diferentes culturas de fe, que conoció diferentes comunidades de fe, para que su mente sea más abierta a un ministro que siempre fue líder en su iglesia, que no fue predicador itinerante, que no conoció otras comunidades de fe y que luego entra el pastorado y que quizás su visión sea un tanto más cerrada. No digo que esa persona no puede ser un pastor extraordinario. De seguro habrán millones de pastores que son extraordinarios, que vienen de esa base, de esa experiencia. Pero quizás me equivoco y de aquí a un tiempo diga, la pregunta hasta estuvo mal. Pero hasta este punto yo creo, hasta este punto de mi vida, que es una bendición conocer diferentes culturas evangélicas, porque te abre la mente. Y cuando entras al pastorado, entiendo yo, debe ser un beneficio para el pastor. ¿Estoy en lo correcto? Es correcto. Es correcto. Y yo creo que esa apertura se da gracias a la experiencia, ¿verdad? Si podemos hablar de lo positivo de esa experiencia itinerante, es lo que tú dijiste casi ahora, o sea, las personalidades de las comunidades de fe. Entonces ya cuando tú estás en el pastorado, tú vas adquiriendo otro tipo de madurez en términos de tratos, en términos de trabajar con las audiencias. Y yo creo que ese ha sido, por lo menos en nuestro caso en particular, y lo digo basado en la experiencia nuestra, ha sido la plataforma en la cual nos ha permitido a nosotros poder tener una pista donde aterrizar y donde salir desde el punto de vista figurativo, lo digo. El aprendizaje que se obtiene dentro de ser predicador itinerante es enriquecedor porque, como bien tú dijiste, tu mente se abre a las diferentes posibilidades que pueden haber, pero más que las posibilidades, las estrategias que tú puedes elaborar, las estructuras que tú puedes elaborar para no ser una iglesia del montón o no ser una iglesia más, sino tú aprender y adquirir conocimiento de otras áreas de iglesia que tú puedas decir, ok, este sistema yo creo que lo voy a implementar aunque le ponga un toque de lo mío, pero lo voy a implementar porque me gustan los resultados que estoy viendo en tal iglesia. Y es enriquecedor, de verdad. Es enriquecedor uno conocer diferentes tipos de estructuras de iglesia y diferentes sistemas. Eso es enriquecedor. Obviamente, me imagino que se deben extrañar muchas cosas de la vida como predicadores itinerantes, que si viajar, que si ir a diferentes lugares, conocer otras culturas.
estar con diferentes personas que, by the way, no es que no lo hagan. Tan reciente como el año pasado, ustedes estuvieron en Cuba haciendo una obra extraordinaria allá y fue algo hermoso por lo que nosotros pudimos ver. Ahora, ¿qué no extrañan de esa vida como predicadores itinerantes? Porque claro, la pregunta fácil sería ¿qué extrañan? Rápido uno puede partir de la premisa, pues una agenda cargada, Claro. que así pasó conmigo. Antes de contestarte la pregunta oficialmente, Claro. o sea, yo venía, válgame, una cadena de años donde eso era viaje al exterior y Ya. Puerto Rico, a Dios la gloria, qué pueblo yo no prediqué aquí. Claro. Y de momento lo consultaba con el pastor Melvin, que es nuestro mentor. Ujú. Y el pastor Melvin o sea, dentro de esa capacidad tan hermosa que Dios le ha dado, como él me decía, bueno, hay cosas que solamente el Señor sabe, el por qué ahora en el pastorado están más quietos. Pero no partimos de esa premisa, para que quería decirlo, que a lo mejor hay alguien que el Señor le está preparando para el pastorado, pues prepárate, que puede ser que los viajes cesen por un tiempo, porque hay que concentrarte en esto. Pero ¿qué no extrañamos, Diana? ¿Qué tú no extrañas? Déjame ser yo parte de la entrevista. ¿Qué tú no extrañas? No, en lo que ustedes lo piensan, les voy a decir que yo no extrañaría. ¿Qué no extrañaría? Yo que estoy acá metido, Ajá. yo no extrañaría, porque, claro, hay cosas que se sienten chévere cuando casi no las vives. Sí. Y desde afuera la gente dice, por ejemplo, yo soy un poco adicto a los podcasts. Yo oigo mucho podcasts. Y a veces escucho entrevistas a personas muy famosas que dicen que salir de su casa es una tortura. Y que una de las cosas que más extrañan es poder ir a un mall, por ejemplo. Y que llevan quizás 10, 15 años sin ir a un mall. Porque ir a un mall es una tortura. Vale. Porque ir a un mall es tomarte 500 fotos con toda la gente que está ahí en el mall. Claro. Y claro, uno no aprecia eso de ir al mall. Uno no lo aprecia. Ahora, claro, lo mismo me pasa a mí con la cuestión de los viajes. Yo no extrañaría estar en los aeropuertos perdiendo vuelos, durmiendo en silla incómoda, Válgame. pasando frío, malas experiencias en hospedajes que no están a la altura. Las óptimas condiciones. En las óptimas condiciones. Voy a editar eso de a la altura, porque se oye como un poquito... Sí, pero que no están, a eso es lo que me refiero, Claro, que no claro. están en las condiciones. Sí. O sea, para que tengan una idea, yo sé lo que es viajar y que me hospeden en un lugar que olía tanto a cigarrillo, pero Nos era pasó, nos pasó. tanto que cuando Que yo uno está llego... intoxicado. Cuando yo llego a Puerto Rico, toda mi ropa, Leonor me dice, baby, ¿cómo la gente tenía que pensar que tú fumas? Porque Sí. es que es imposible que tú llegaras al culto y que no olieras a A cigarrillo. nosotros nos pasó. Sí, nos pasó. Entonces, hay muchas cosas que yo no extrañaría, que yo no las extrañaría. A veces yo salgo 2 veces al mes fuera de Puerto Rico a ministrar. Y yo trato de que un viaje casi siempre esté al principio y otro al final, o uno en el medio y uno al final, pero que no esté 2 fines de semana fuera de Puerto Rico. Cuando me coinciden 2 fines de semana corridos, es horrible llegar a Puerto Rico, estar con mis nenas 2, 3 días y tener que volver a salir. Es terrible para mí. Hay gente que, claro, el que no está acostumbrado a viajar, pues ve viajar como algo súper divertido. Cuando tú vives continuamente viajando, Sí. se convierte en algo bien tedioso. Los procesos, los trámites de aeropuerto, es tan así que el año pasado... fue el año pasado o antes del 23, no recuerdo. Yo tenía que ir para un compromiso a República Dominicana y estaba tan ajetreado que cuando voy, el día del evento, era viernes, llego al aeropuerto, meto mi pasaporte, me dice, no, está vencido. Me dice la máquina que estaba vencido. Entonces, el día que empezaba el evento, yo llamar a esas personas y decirle, no voy a poder ir, porque esto vence cada 10 años y yo no tenía... tenía la idea de que esto iba a vencer, no estaba pendiente a eso. ¿Sabes? Los trámites sobre todo de los aeropuertos, es algo que a mí me cansa, pero de una manera que nunca, yo creo que no lo voy a extrañar. O eso creo, capaz si algún día estoy pastoreando y digo, wow, qué falta me hace estar durmiendo en una silla incómoda de un aeropuerto. Yo creo que en lo particular, ya sea de manera como predicador itinerante o dentro del pastorado,
no se extrañarían nunca los malos ratos, ni los malos Claro. momentos. Eso no se va a extrañar. Claro. Uno siempre debe de coger lo bueno de cada ¿verdad? Caso en particular. En este particular, yo creo que tuvimos más experiencias buenas Demasiado. que negativas. Y dentro de las experiencias buenas, para nosotros, uno de los viajes que a mí me marcó fue cuando tuvimos la transición de salir de nuestra iglesia, que salimos y tuvimos esa transición de 5 meses que estuvimos viajando a diferentes sitios en Estados Unidos. Ese tiempo fue un tiempo de refrigerio tan hermoso de Dios para nosotros, donde vimos el detalle de Dios, de cómo Dios nos cuidó, de cómo Dios sanó nuestras heridas, de cómo Dios trabajó áreas de nuestras vidas que necesitaban ser trabajadas para luego ponernos en el pastorado. Ese tiempo de transición, yo te puedo decir que sería lo que yo extrañaría porque vi a Dios en una faceta completamente diferente a como lo había visto por tantos años en el contexto de iglesia donde estaba. Dios se encargó no solamente de tratarnos como sus hijos, como bebés, sino que se encargó de suplir cada una de nuestras necesidades, entiéndase desde el aspecto económico hasta el aspecto familiar. Estar 5 meses fuera del contorno familiar, donde de un estado nos mandaban a buscar a otro, y a veces eran... Fue una locura. Una locura, porque fue un tiempo que incluso nos llamaban hoy para la semana que viene tenernos en un avión montado. Y nosotros nos miramos y decíamos, ¿qué es esto? Pero entendimos luego cuando llegamos a Puerto Rico que fue estrictamente para pastorear, porque no nos dio tiempo ni de congregarnos, sino para pastorear. Ahí entendimos que era necesario porque Dios estaba trabajando en las áreas de nosotros que nos estaba preparando para lo que nos íbamos a enfrentar, porque el inicio de nuestro pastorado fue fuerte. Las cosas que nosotros comenzamos a ver, nos mirábamos y decíamos, pero es en serio, vamos a comenzar a pastorear en estos aspectos. O sea, fue bien difícil, no quiero hacer alusión particular a nada porque Claro. no viene al caso, pero fueron momentos bien difíciles. Fue tenso. Que entendemos que Dios nos preparó esos 5 meses para eso. Qué lindo. Fue tenso, nos preparó. Y de mano a eso, pues obviamente la pasividad. Sí. Yo creo que eso es lo que no extraño. ¿Por qué no extraño la pasividad? Porque tú sabes que uno como predicador itinerante, pues tú no estás de frente a situaciones que te lleven a un extremo. Entonces te saca de lo pasivo. Uno está pasivo desde el punto de vista que no tiene responsabilidad de atender y manejar asuntos que pueden trastocar aún, por decirlo así, la ley, tribunales y todo. Si uno se involucra en cosas más allá de... pero gracias al Señor, como decía Diana, desde ese punto de vista, pues no extraño, por lo menos yo, pues no, ya no extraño aquella pasividad, porque ya uno está como que, tú sabes, es una adrenalina constante. Qué lindo. Que uno está viviendo en el ministerio, que es tan linda, se convierte en algo tan hermoso, que no hay duda alguna. Sí. Si el ministerio pastoral fuera un deporte, ¿sería un deporte extremo o un deporte de combate? Sí, definitivo. ¿Verdad? No, Definitivo. Yo creo que más de combate que extremo, pero... Sí. La liga los dos, pero sí es terrible. Chévere. Vamos a la recta final. Me he disfrutado mucho la conversación. Hasta este punto quiero invitar a los que nos ven que si no se han suscrito, se suscriban al canal, que compartan esto para que sea de bendición a la vida de alguien más, y que sobre todas las temáticas que hemos estado hablando acá, que nos dejen su opinión abajo en los comentarios. Obviamente, yo veo las cosas en la comunidad de fe desde un punto de vista, y de seguro mi pastor las ve desde otro punto de vista. Y mi perspectiva de lo que es la comunidad de fe es diferente a la que puede tener mi pastor, y de seguro la que ustedes tienen habrá cambiado de lo que es las relaciones en la comunidad de fe. Porque hay gente que dice, si yo fuera el pastor, si yo fuera la pastora, a esa yo... Y claro, porque desde acá se tiene una perspectiva. Sí. Cuando ustedes entran al pastorado, ¿cómo cambió esa perspectiva de la comunidad de fe, de las relaciones, del trato de Dios con la gente?
Bueno, cambió en un giro de 180 grados. Porque es como yo te dije ahorita, no es lo mismo tú ser un... Mira, si hablamos en arroz y habichuela, predicador itinerante llega, suelta una bomba y allá el Y se pastor va. que se enjede Correcto. con los demás. Acá no. En el aspecto ministerial pastoral es completamente diferente porque tú tienes que trabajar con las consecuencias de... Yes. Y trabajar con las consecuencias de no es tarea fácil, es un sucio difícil. Porque tienes que trabajar no solamente con empatía, tienes que trabajar con responsabilidad y tienes que trabajar con compromiso. Entonces, no todo el mundo está dispuesto a asumir esas tres cositas en su vida para que todos los resultados luego de haber trabajado sean favorables. No siempre se gana en la pastoral. Lamentablemente no siempre se gana. Cristo fue específico. Él dijo, en este mundo ustedes van a tener aflicciones. Es imposible que ustedes no tropiecen. Van a llegar los tropiezos y van a tropezar. Pero ustedes tranquilos, porque si yo vencí, ustedes también van a vencer. Entonces, en este particular, no siempre todos los problemas que van a surgir dentro de la pastoral, nosotros vamos a tener la solución o la forma de cómo resolverlo. Hay momentos dados en que tenemos que decirle al Señor, bueno, encárgate tú ahora, porque ya yo hice, humanamente hablando, lo que yo podía hacer. Y en ese particular, cuando Dios mete las manos, hasta tú te vas del sistema. Pero es importante nosotros poder entender que sea en la pastoral o sea como predicadores itinerantes, nosotros nos debemos a un compromiso con Dios y a una responsabilidad de presentarnos ante Él como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Qué lindo. Y de mano a eso, José, la responsabilidad de nosotros poder, y digo nosotros, ¿verdad?, aluciendo a lo que es la pastoral, de poder trabajar con la perspectiva de la gente. La gente te llega con perspectivas diferentes, de acuerdo tal vez a su formación que está teniendo hasta ese momento, o de acuerdo a la experiencia con la cual llegó. Estoy hablando particularmente del que viene de una transición. Porque si nos metiéramos ahora en cómo las iglesias estén teniendo este tipo de crecimiento, no es crecimiento. Correcto. Es porque hay perspectivas que no se pudieron cumplir aquí, porque de acuerdo al nivel de formación y de trato que estamos trabajando, hemos entendido que esa perspectiva no es que esté tanto incorrecta, es que no está para el momento. Entonces la gente lo que quiere es cumplir la perspectiva, cosa de que entonces me siento bien, me siento cómodo. Si no ven que esa perspectiva tiene un impasse en la pastoral, pues entonces ahí es que empieza la tregua o la incomodidad, la insatisfacción. Mi pastor siempre me enseñó dos cosas, le enseñó a la iglesia, pero a mí en mi carácter personal, como dije ahorita, me las enseñaba porque él sabía que yo iba a llegar a esta función pastoral. Y él me decía, cuando seas pastor, siempre recuérdate de esto, Jorge. No todo el mundo va a estar de acuerdo con tus planteamientos, pero tú tenga bien el que tu trabajo sea alinearlos a ellos, a lo que el Señor diseñó por la palabra, en este caso por el propósito eterno. Si la gente no entra ahí, pues entonces lo que quieren es su diseño y no el diseño del Padre. Y aquellas palabras cargadas de sabiduría que yo no las podía asimilar en ese momento, porque como predicador itinerante, él me dio el espacio. Yo creo que yo te escuché en una conversación que tuvimos que tú predicaste 320 veces en un año. Y cuando tú lo dijiste, me jalaste por el pelo así, me llevaste en mi memoria a hace 15 o 20 años atrás, que para ese tiempo que no había el avance tecnológico. Cuando el teléfono en casa sonaba, era de Arecibo, de Fajardo, que si alguien me escuchó predicar, que me refirió. Entonces, como ya llegaste a ese pueblo, llegaste a esa iglesia, ya te conocen, este pastor te refiere con otro. Entonces, ¿qué tú me dices de aquellas campañas que habían 10 y 15 pastores en el altar? Y cuando tú terminabas allí, mira, puedes estar conmigo en la agenda, que no es como ahora, que ahora la tecnología es más avanzada, ¿no? Entonces, bajo ese punto de vista es que lo digo. No cumpliste con la perspectiva, pues entonces ahí es que entra el sentido, ¿no? Y yo creo que el problema más grande que el pastorado tiene
no es ni con el nuevo convertido. Es con ese hermanito que viene de otro contexto de congregación, que trae su propio sistema y quiere venir a implementarlo a una congregación donde ya tiene su personalidad. Es importante que todo el que nos esté escuchando y quiera o tenga en mente moverse del contexto de congregación donde está, si usted siente que eso es lo correcto, yo no tengo ningún problema con que usted se mueva y tampoco le voy a decir que no lo haga porque esa es su decisión, pero bien claro sí le puedo dar un consejo. No trate de llegar a un contexto de congregación que ya está establecida a imponer sus criterios o a imponer sus formas de ver las cosas. Eso de que una persona llega, no, porque en la iglesia donde yo estaba se hacía de esta forma. No, que cuando yo era líder de jóvenes en tal iglesia, yo bregaba de esta forma. Llegaste a un contexto de congregación completamente diferente. Abre tu mente a aprender lo nuevo que Dios está queriendo enseñarte y no a imponer tu criterio. No solamente un contexto diferente, sino que nos encontramos con hermanos terribles. Hay gente que hay gente que se va de una iglesia y llegan a una nueva iglesia diciendo, no, yo me fui de allá porque hacían las cosas de tal forma. Y después de pasar unos meses en esa iglesia, tranquilitos, al cabo de unos meses comienzan a recomendar. ¿Y por qué no lo hacemos así? Porque de donde yo vengo lo hacíamos así. Pero criatura, te fuiste de allá porque lo hacían así. Ahora llegas acá y quieres que lo hagamos así. Y se hace evidente que el problema no es allá ni acá. Que el problema eres tú. Eres la persona el problema. Sí. Y por otra parte, la gente que se pasa diciendo, no, si yo fuera el pastor a esa, si yo fuera el pastor a ese. Por eso no eres el pastor, por eso mismo no eres la pastora. Porque cuando David llega a la cueva de Adulán, lo que se reunió con él fueron afligidos, endeudados y amargados. Y alguien que no tenga un corazón de líder dice, con esta gente yo no puedo hacer nada y los desecharía. Pero 2 capítulos después, los afligidos, endeudados y amargados se llaman los valientes de David. Y alguien que tiene la visión y el corazón del pastor no está viendo lo que es, está viendo lo que puede llegar a ser esa persona. Correcto. Y el que no es el pastor dice, si yo fuera el pastor, no, por eso mismo es que no eres el pastor. Pastores, gracias por estar acá una vez más conmigo, por tocar este tema de la transición ministerial. Espero se hayan sentido bien. Estoy seguro que esta conversación va a ser de mucha edificación a las vidas. Así que, ¿dónde los pueden conseguir? ¿Dónde está ubicada la iglesia? Para aquellos que estén interesados. Yo comienzo y a finalizar. Nosotros estamos en la ciudad de Ponce, en el mismo medio del casco urbano del pueblo de Ponce. La calle muy conocida es la calle Atocha. Muy conocida porque tiene una trayectoria de pueblo, ¿no? Y estamos ubicados en la esquina número 100, lo que era o lo que fue la librería que operó por 22 años. Honramos ese servicio. Fue una librería cristiana de mucha envergadura, Mundo Musical. Muchos de estos libros se compraron allá, fíjate. No, ellos hicieron un trabajo espectacular. Y bueno, a 2 años del lugar estar vacío, llegamos nosotros y allí estamos dando gloria y honra al Señor. Nuestros contextos de culto se dan los lunes, miércoles y domingo. Lunes y miércoles a las 7 de la noche y domingo a las 10 de la mañana. Tenemos eventos especiales que siempre se están anunciando a través de nuestras redes. Nos consigue a través de las redes, ya sea Facebook o Instagram, como Iglesia Cristiana Oikos. Oikos con cada kilo. Oikos. Y nuestros números de teléfono, el del pastor, 787-246. 4484, el mío personal 787-432-5263. Bueno, ahí tienen toda la información para poder contactar a los pastores Jorge y Diana, que créanme, son recursos extraordinarios para cualquier tipo de conferencia o contexto de culto, pero en especial para líderes y matrimonios, yo los recomiendo al 100% para que los puedan tener. Estoy seguro que serán de mucha edificación a la comunidad de fe, como lo están siendo al cuerpo de Cristo en general a lo largo de todos estos años. Va a ser hasta una próxima oportunidad. Gracias por estar al otro lado. Así que compártelo, suscríbete y todo el revolú que ya ustedes saben cómo es. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Saludos. Excelente. Wow.